tema de cada mes, que es unos a otros. La palabra de Dios dice en Juan 13:35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ya vimos la semana pasada una orden que es amémonos unos a otros, y hoy vamos a ver superiores, unos a otros, considerarnos superiores. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, antes de esta palabra para orar por ella. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos aquí. Gracias por los que están escuchando, los que escucharán, los que están aquí, los que están a través de internet, Padre. Gracias por tu palabra. Sé tú hablando a través de mis labios para que todo lo que se hable sea para honra y gloria tuya, Padre. Ayúdanos a atesorarlo en nuestros corazones y a ponerlo por obra en nuestras vidas diarias para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, no sé si alcanzaron a ver o si tengan el programita. Ahí había una cita en Lucas 18, 9 al 14. Vamos a leerla juntos, hermanos. Lucas 18, del 9 al 14. Cuando lo tenga se puede poner de pie y lo leemos juntos. Lucas 18, del 9 al 14. Dice la palabra de esta manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. 2 veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Aquí tenemos un ejemplo de... Pueden sentarse, hermanos. Tenemos un ejemplo de cómo ese fariseo, debemos considerar cómo era la actitud del fariseo y cómo era la del publicano. Nosotros, y considerarlo dentro de nuestras propias vidas, ¿no? Debemos hacer lo que Jesús nos manda, y Jesús nos manda a amarnos unos a otros. Y bueno, el tema de hoy es precisamente considerar a los demás superiores a nosotros mismos. ¿Se escucha bien, hermanos? Sí. Eh, Vamos también a leer en Filipenses 2, es la que vamos a estar considerando un poquito más. En Filipenses 2 empieza diciendo: por tanto, eso quiere decir que ya habló de algo antes. Y lo que está hablando el apóstol Pablo un poquito antes de estas palabras que va a mencionar aquí en Filipenses 2, habla después de decir, dice: para mí morir es ganancia y vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque si me voy con Él. Pero si vivo para servirle y para continuar sirviendo a su evangelio, ¿no? En Filipenses 1:27 nos menciona la forma en la que hay que comportarnos. Habla que el comportamiento del cristiano debe ser digno del evangelio. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Todos nosotros tenemos una ciudadanía, esa se nos da cuando nacemos, ¿no? Todos aquí creo que somos mexicanos, esa se nos da al nacer, pero también obtenemos una ciudadanía cuando nacemos de nuevo, y es la ciudadanía que nos da Dios, la ciudadanía de Jesús, cuando nacemos de nuevo y nos arrepentimos.
El ciudadano de un país normalmente debe tener ciertos comportamientos, hay ciertas reglas, ciertas leyes que se tienen en cada uno de los países y se va distinguiendo por eso, ¿no? Cada país. Por ejemplo, si usted sale de esta nación, va a comportarse como se requiere en el país que va a visitar. Incluso hasta en los estados, ¿no? Hay estados que sabes que son de diferente forma. Y bueno, nosotros los mexicanos, investigué un poco en internet y tenemos la fama de ser amigables y hospitalarios con la gente. O sea, parece que nos ven así. Por ejemplo, he tenido oportunidad de trabajar con personas alemanas y ellos son muy puntuales. También los japoneses, ellos así, si te dicen que a las 7 es una cita, están allí a las 7 en punto, no antes ni no después, ¿no? De repente les puedes llegar a decir, ay, espérame 2 minutitos, pero pues para nosotros 2 minutitos pueden ser 10, ¿no? Y ellos literal te esperan 2 minutos, ¿no? Y hay otros países que se distinguen por ser muy trabajadores. Entonces, Pablo habla de un comportamiento digno de la ciudadanía de los cielos, ¿no? O sea, que así nos comportemos. Les está escribiendo a los filipenses, pero les dice que su comportamiento debe ser digno del Evangelio. Así como sus ciudadanos de México, si un día el país entra en guerra o en conflicto con otra nación, el país espera que sus ciudadanos lo defiendan y luchen por él. Bueno, pues nosotros de la misma forma, como ciudadanos del reino de Dios, se espera que estemos unidos para dar testimonio del Evangelio de Cristo y salvaguardar la pureza del mensaje del Evangelio. Por eso dice, combatiendo unánimes, en lo que acabamos de leer, por la fe del Evangelio, en Filipenses 1:27. Entonces, debemos estar unánimes, unidos, de pie. Por eso, unos a otros debemos amarnos, compartirnos, soportarnos y considerarnos mayores los unos a los otros, ¿no? Esto no quiere decir que usted se considere poca cosa, sino que considere a su hermano mayor que usted. Por ejemplo, usted puede saber, hermano, que sirve muy bien al ministerio de Dios, que es un buen cristiano, que obedece a Dios y obedece a sus escrituras, y no por eso va a pensar que es poca cosa, sino que considerar a los hermanos primero, ¿no? Como mayores. En Filipenses, ahora sí, Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ese es Filipenses 2:1. Dice, por tanto, si hay algún, o sea, pareciera que no lo hay, ¿no? Pero está hablando de una forma en la que está afirmando que sí lo hay. Es como si usted le dijera a sus hijos, si en la casa tienes comida, si hay ropa en el closet, si hay amor de tus padres, es algo que lo hay, ¿no? Si hay esto, entonces pórtate bien, ¿no? Es una afirmación de que sí lo hay. La iglesia de los filipenses les está diciendo, en ustedes si hay amor entrañable, comunión con el Espíritu, misericordia, entonces quiere decir que sí lo hay. ¿Y cómo debe ser la comunión entre los hermanos? Lo que nos une es el Espíritu de Dios. La interacción entonces entre nosotros debe reflejar ese amor y ese Espíritu de Dios. Cuando salimos a pasear con nuestros hermanos cristianos, por ejemplo, nos debemos preguntar cómo son nuestras charlas, ¿no? O de qué son nuestras charlas. ¿Acaso tienen que ver con el Espíritu? O a lo mejor estamos burlándonos de otras personas, ¿no? O tienen mucho nuestras charlas sobre la palabra de Dios y lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En Efesios dice que las conversaciones de los creyentes deben ser con salmos, con himnos, con alabanzas y con gratitud al Señor. Vamos a leer rápido Efesios 5:19, está ahí atrasito, dele la vuelta una atrás, y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y adelantito dice, dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, dice que así tienen que ser nuestras conversaciones, ¿no? Nuestras conversaciones. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, entonces quiere decir que de mí va a salir palabras del Espíritu Santo, gratitud al Señor, alabanza. Es como si agarramos una botella de shampoo y la apretamos y ¿qué va a salir? Shampoo, ¿no? Entonces, si nosotros sale algo de nosotros, salen palabras llenas del Espíritu Santo. Debemos, y con esto podemos entender por el Espíritu, estimar a los demás superiores. En Filipenses 2:2, donde estábamos, ya leímos el 1. Recuerden, decía, si hay alguna consolación de Cristo, consuelo de amor, comunión, afecto entrañable, si alguna misericordia, y dice el 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Quiere decir aquí Pablo a los filipenses les dice, algo ya está bien con ustedes, ¿no? O sea, si hay amor, consuelo, misericordia, algo ya está bien, pero les falta un poquito. Si hay esto, ¿qué dice? Contemplad mi gozo. No había reproches para esta iglesia como los hubo a lo mejor para la iglesia de Corintios, incluso para los Gálatas, ¿no? Que les decía a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó? Porque quien les predica diferente evangelio sea anatema, ¿no? Les dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Porque ellos estaban permitiendo que otras personas metieran otro tipo de mensajes, y entonces Pablo les dice, sea anatema, porque les estaban abriendo la puerta a otro tipo de evangelios. Y aquí en los filipenses pues no hay este tipo de reprensiones, salvo una reprensión más adelante, ¿no? Que les da a ellos muy específica, pero Pablo les dice en Filipenses 2:2, sintiendo la misma cosa, es decir, que tengan el mismo modo o tengamos el mismo modo de pensar todos, que es en Cristo, como lo decíamos en las canciones. En el cuerpo de Cristo todos somos diferentes, ¿no? Y me refiero en el cuerpo nosotros, pero también hay otros hermanos en otras iglesias que forman parte del cuerpo de Cristo. Nosotros, por ejemplo, aquí venimos y nos paramos aquí y venimos a lo mejor de traje o venimos con camisa, y a lo mejor en otras partes del país o del mundo van con sus trajes típicos, ¿no? Pero de todos modos son del cuerpo. O podemos adorar de una forma. Nosotros tenemos aquí la batería, el piano, tenemos un coro, tenemos un cantante, la guitarra, y hay otros lugares en donde a lo mejor solamente cantan o solamente tienen la guitarra, ¿no? Y también podemos tener formas diferentes de predicar. Yo, por ejemplo, estoy aquí paradito, ¿no? Hay hermanos que están caminando, agarran el micrófono y ya le dieron la vuelta a un estadio cuando termina la predicación, ¿no? Porque son diferentes formas de hacerlo. O hay unos que son bien gritones, o sea, hablan muy fuerte y eso a lo mejor hasta nos mantiene despiertos, ¿no? Sin embargo, todas esas cosas son secundarias. Lo esencial es el evangelio, y es un solo evangelio. Entonces, puedes vestirte como quieras, puedes adorar como quieras, puedes caminar o gritar predicando como quieras. Sin embargo, debes vestirte para agradar a Dios, adorar al Dios verdadero y predicar sin salirnos de la verdad del evangelio. La misma medida de amor que Jesús derramó por nosotros en Monte Sinaí, por ejemplo, también lo hizo para los hermanos bautistas, para la iglesia presbiteriana, etcétera, ¿no? Es la misma medida de amor que nos dio a nosotros, a las demás personas, y es necesario que se haga notorio entre nosotros el amor que hay en Cristo. Como lo dice 1 Corintios, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? 13:13. 3 cosas hay que permanecen: la fe y esperanza y el amor, pero la más importante de las 3 es el amor. Y bueno, siguiendo adelante en esta carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces aquí ya comienza a introducirse el concepto, la palabra humildad. Generalmente nosotros podríamos llegar a asociar la palabra humildad con alguien, pues a lo mejor que va así con la cabeza agachadita,
que va con sus ropas sencillas, a lo mejor hasta con sus tenis rotos, ¿no? Y dicen, ay, esa persona es bien humilde, ¿no? Pero la humildad no solamente tiene que ver con la apariencia, sino que es algo del corazón. La primera parte menciona, la primera parte de este versículo menciona la antítesis de la honestidad, o lo contrario, ¿no? Lo que es contrario a la humildad. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Eso es lo contrario a humildad. Entonces, que lo que hagamos no sea movido por contienda o rivalidad. Por ejemplo, que digamos, si tú haces eso, pues yo lo voy a hacer mejor, ¿no? Ahí lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo por rivalidad simplemente. O formar partidos dentro de la misma iglesia, así de, esta es mi bolita, pero ese de allá no me cae bien, esos no son parte de mi bolita. Ni tampoco hacer nada por vanagloria, que es el deseo oculto, o a veces es manifiesto, de querer que mis ideas sean oídas o resaltar sobre los demás. Por eso es vanagloria, porque esa gloria no es la que Dios quiere de nosotros. Y buscar hacernos resaltar, ¿no? Entonces dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, sino antes bien con humildad. Entonces luego de decir Pablo así de esto no es humildad, rivalidad y vanagloria. Dice, esto es humildad. Y dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, que es nuestro tema principal. Y yo creo que no hay nada más culturalmente contrario a lo que se piensa en el mundo, porque esto es algo yo creo que inconcebible para el mundo, ¿no? Así, estimarlos más que a mí, pues ¿por qué, no? Y les voy a leer 3 frases de internet que dice una, que nos falte cualquier amor, pero nunca el amor propio. Luego hay otra frase que dice, amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Y la tercera está más buena, hermano. Dice, con el tiempo descubrí que el amor que necesitaba era el amor propio, aceptarme, cuidarme, valorarme, y la mejor compañía la veo reflejada en el espejo. Soy yo. Eso está así como muy, eso es en el mundo, hermanos, y son cosas que funcionan a lo mejor en el mundo, ¿no? La automotivación y auto yo. Sin embargo, la palabra nos dice en 1 Corintios 2:12 que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios. O sea, que nosotros vamos más allá de eso, más allá del primero yo, luego yo me acepto, yo me valoro, sino que vamos más allá, valorando a los demás. El Espíritu Santo aquí, en esta carta, inspiró a Pablo para decirle a los filipenses, humildad es estimar a los demás como superiores a mí, es decir, darle prioridad a los demás antes que a mí, priorizando de esta manera, ¿no? Primero Dios, luego los demás y luego yo. Miren, hermanos, es muy fácil considerar a alguien superior a mí mismo que yo lo considere así, ¿no? Por ejemplo, si de repente me dijeran, es que ya no vas a predicar ahorita, tú vas a predicar el pastor Armando, el pastor Edgar o el pastor Miguel. Y yo voy a decir, no, pues sí son superiores a mí, ¿no? Eso es bien fácil, que cualquiera de nosotros consideremos a alguien que sepamos que es superior a nosotros, o que así lo consideremos nosotros. Pero aquí habla más allá de eso, está hablando de considerar superior a aquel que desde mi perspectiva o la de los demás es inferior a mí. Es darle preferencia a todos ellos, disfrutando la convivencia, tanto del que es como yo o del que podríamos llegar a considerar o sentirnos superiores erróneamente. Porque el mismo amor que me fue dado a mí, a través de la sangre de Jesús, le fue dado a cualquiera de nosotros. Y Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí vemos ya cómo funciona en la práctica eso de superior a mí mismo, ¿no?
Por esto, pero esto se refleja cuando preferimos el provecho de los demás encima del nuestro propio. No sé cuántos de aquí, creo que muchos, tuvimos la oportunidad de estar en los bautizos el día sábado y había un hermano sirviendo de comer, así, y yo iba cada rato y le decía, ¿ya comiste, hermano? No, ahorita todavía no. Y seguía sirviendo, ¿no? Yo, ¿ya serviste? ¿Ya comiste? No, todavía no. Y algunos entenderán de quién estoy hablando, pero ese hermano estuvo sirviendo y compartiendo el alimento a todos y hasta el final comió él. O es más, ya no supe si comió, pero él se preocupó antes por todos nosotros que por él comer, ¿no? Entonces, esto es digno de aprenderse e imitarse. Pablo también lo vivía. Él dijo en una de sus cartas, he gastado lo mío y aún me gastaré a mí mismo por amor a los demás, aunque amándonos más, sea yo amado menos. Eso es algo que Pablo vivía porque vivía a Cristo en su vida y es algo que podemos poner en práctica nosotros mismos con nuestros hermanos. Nosotros cuando salgamos o salimos de ese individualismo, no, es que sabes qué, pues yo voy a la iglesia y voy y me meto cuando sea y mejor no le hablo a nadie porque pues no me quiero meter en problemas con nadie y entro y salgo, nadie me conoce, soy el cristiano incógnito, ¿no? Porque me pongo mi mascarita de bolsa de pan, unos ojitos y nadie me conoce, ¿no? Cuando salimos de eso y nos injertamos dentro del cuerpo de Cristo para considerar a los demás hermanos, ahí empiezan a surgir hasta oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Pues para nuestro propio beneficio, porque podemos conocer a las personas, podemos entender sus necesidades y podemos ayudarles desde cosas mínimas. ¿Ustedes sabían que un saludo puede cambiar el día completamente de alguien? Podemos estar aquí y darle un saludo a alguien que es nuevo, un abrazo, una sonrisa. Aquí nosotros preguntamos los domingos, ¿quién nos visita por primera vez, no? Y ahí estamos, y pongo la cámara a ver si alguien levanta la mano, ¿no? Y entonces levanta la mano, y todos le hacemos así, ¿no? Entonces, eso lo hacemos y decimos, ¿quién levanta la mano para qué? Para que lo identifiquemos y al final podamos ir con él y darle la mano y podamos interesarnos por ellos y vayamos y los saludemos y ellos se sientan bienvenidos, ¿no? Ese simple hecho o esa simple acción puede ser de impacto en la vida de una persona. ¿Cuántos de aquí no llegaron a esta iglesia o a la iglesia en donde estuvieron antes y se quedaron ahí porque se sintieron acogidos, ¿no? Si eran nuevos, no, a lo mejor no sabían nada, ¿no? No llegaron preguntando, oigan, ¿en esta iglesia aplauden o saltan cuando cantan? ¿O en esta iglesia tocan con pandero o tocan con guitarra? ¿O en esta iglesia creen en la predestinación o cómo? O sea, pues nosotros solo podíamos apelar a lo poquito que sabíamos, ¿no? Que era, ¿me saludaron o no me saludaron? ¿Me trataron bien o no me trataron bien? Y entonces con ese simple gesto, muchas personas tuvieron un impacto de que hoy conocen a Jesús y estamos aquí, hermano. En la comunidad de creyentes está la oportunidad de amar a los demás más que a sí mismos. Y bueno, ya casi concluyendo, con esta enseñanza debemos eliminar el egoísmo de nosotros, es decir, de nuestras vidas, y es necesario buscar el bien de los demás hermanos. Quitar ese egoísmo desde casa, ¿no? A lo mejor el esposo dice, no, pues es que yo no soy feliz porque ella todavía está cualquier cosa, ¿no? El esposo debe ver primeramente por su esposa y la esposa debe ver primeramente por su esposo. Y aquí en el cuerpo, debemos estar en el cuerpo y considerar a los demás unidos al cuerpo, porque al estar aislados, pues no me doy cuenta de los demás, de sus necesidades, de cómo son. En ocasiones la gente tiene miedo de que los ofendan. Y eso es cierto, eso puede pasar en la iglesia. Me pueden ofender o puedo yo ofender a alguien. Porque todos tenemos dificultades, tenemos diferentes personalidades, batallamos diario con nuestra carne, pero tenemos a Cristo y tenemos la palabra de Dios.
Y también tenemos una solución a todo eso, a cualquier ofensa. ¿Y sabe cómo se llama, hermano? Se llama perdón. Pedir perdón y perdonar a alguien es algo de una persona humilde. Aunque piense, es que yo no le voy a pedir perdón, ¿no? Porque pues, él fue el que me insultó primero, ¿yo qué le voy a andar pidiendo perdón? Eso no es ser humilde. Incluso dice la palabra que si traes tu ofrenda y tienes algún problema con tu hermano, vayas primero y te arregles con tu hermano y después ya veas lo de tu ofrenda. También se requiere humildad para poder perdonar a alguien, porque hay personas que magnifican tanto la ofensa que la hacen imperdonable, ¿no? Así de que no tiene nombre. Dicen, no, yo no lo voy a perdonar a este hermano porque lo que hizo no tiene nombre. ¿Y qué te hizo? No me saludó. Entonces a veces magnificamos, ¿no? la ofensa y pensamos que no tiene perdón y no nos perdonamos. Entonces, hermano, nada de esto debe ser una imposición, o sea, el preferir al otro antes que a mí, el considerarlo como superior al hermano, eso no tiene que ser una imposición, eso debe ser una respuesta natural en amor al haber unidad entre nosotros. Y bueno, ahora sí, ya para terminar, en Juan 17:21, Jesús está hablando al Padre. Jesús, como siervo que sufrió en esta tierra, está rindiendo cuentas al Padre antes de ser arrestado y le está diciendo, he acabado la obra que me pediste, Padre, que me encargaste, e iré ahora contigo. Y ora por sus discípulos, quienes van a continuar con la tarea. Dice así, desde el 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, qué mejor que estar todos unidos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y pues qué mejor ejemplo tenemos que el amor que tuvo Cristo al dar su vida por nosotros, hermano. Gracias a Dios. Voy a dejar este lugar para dar paso a las oraciones.